Es la anterior, dice 2020, esa misma. Aleluya. Vamos a hacer la oración. Bendito eres tú, Señor Yahweh, Dios nuestro, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos has decretado que nos envolvamos en el estudio de tu Torah, en el estudio de los profetas, en el estudio del Brit Hadashah. Gracias por la palabra del pacto renovado, el Nuevo Testamento, y por las nuevas leyes que Yeshua HaMashiach introdujo, por todas las que él esclareció. Gracias, Dios mío, por toda tu palabra, porque es realmente un árbol de vida. Gracias, Padre. Aleluya. Quería decirle de que este Shabbat se le llama del canto. Vamos a despedir a los niños. Okay, gracias. Este se llama un Shabbat de canto, obviamente, porque el pueblo pasa al otro lado del mar de juncos y ellos empiezan a entonar una canción. Es decir, Moshe, inmediatamente después lo sigue Miriam y después todo el pueblo. Esto es una de las grandes maravillas de que muchos de los sabios y aún estudiosos de hoy día se preguntan cómo es posible que el pueblo haya sabido cómo entonar esta canción, cómo seguir esta canción. Pero el hecho es, vamos a estudiar eso un poquito, pero el hecho es que todos entonaron esa canción de adoración, dando gracias, reconociendo la grandeza de quién es Dios. Amén. Y eso es importante, que nosotros seamos capaces de cantar al Señor, que seamos capaces cada vez que recibamos una bendición, no solamente en los eventos grandes que Él nos ayuda y nos bendice, pero que seamos lo suficientemente cuerdos para darle gracias a Dios en todas las pequeñas cosas. Porque si somos fieles reconociendo lo pequeño, vamos entonces a ser fieles viendo en lo mucho. A veces hay gente que recibe grandes beneficios de Dios y ni aún así los agradece. Y lo vemos en la historia del pueblo de Israel a través de los 40 años. Entonces la canción que mueve los cielos, a Moshe le gustaba cantar y también componer canciones. ¿Cuántos de ustedes sabían eso? El Salmo 90, él lo compuso. Y también a través de la Torah miramos canciones compuestas por Moshe, canción de Moshe y Miriam, la canción de la mar, también se le llama la canción de la mar, la canción del pozo, que queda en Números 21, 16, 20, y el Aseinu en Deuteronomio o Devarim 32, 1, 52. Ahí usted puede encontrar estas canciones. ¿Cuál es el propósito de las canciones? Que a través de la música seamos mejores intérpretes y locutores. No solamente de conocer, no solamente de recibir, pero ser buenos intérpretes de la palabra y entender lo que Yahweh no solamente está diciendo a través de los hombres y mujeres que Él está utilizando en la palabra para llevarnos el mensaje, que también seamos locutores, interlocutores. Lo que recibimos entonces lo entregamos, lo compartimos. ¿Por qué es necesario que cantemos? ¿Por qué cantamos? Porque cantando recordamos. Usted le pueden poner una canción que usted le estudie normalmente. Que usted estudie una canción normalmente, sin canción, sin nada, nada más aprenderse la letra y le va a costar 3 veces más tiempo que cuando usted pone la tonada y usted le empieza a cantar. ¿Por qué? Porque Dios dejó ese regalo. El canto, la música, nos dejó ese regalo no solamente para que nosotros podamos cantar y alegrarnos la vida o adorarle a Él, pero lo dejó con el propósito que recordemos. Vamos a ver si estoy diciendo algo que es fuera de lo común. Cuando usted escucha una canción de las que usted le cantaba a su esposa cuando estaban de novios, no los trae, no los mueve a un momento de felicidad, no los transpone
emocionalmente, mentalmente, a esos momentos cuando usted estaba conquistando a la dama? O viceversa. A usted, esposa, no le recuerda cuando su esposo le cantaba. Y empieza a inspirar a recordar aquellos momentos especiales. La música nos transporta, pues de la misma manera nos ayuda a apropiarnos de un conocimiento, a apropiarnos de los recuerdos para que nosotros seamos locutores de los mismos. Y entonces uno empieza a comentar, esto es tradicional y común. Ay, esa canción me recuerda, me trae recuerdos, y empezamos a compartir con las personas que están alrededor cómo te hace sentir una canción. Pues de la misma manera, ¿cuál era el propósito de esta canción del amar? Porque muchas personas a veces me pueden preguntar, ¿cuál es el propósito que estemos hablando de la canción de Moisés? ¿Cómo eso me ayuda espiritualmente? Por eso, porque Moisés cantó esa canción, estamos hablando de la hora, porque los estamos recordando. Porque está grabando un evento, uno de los portentos más grandes que la tierra ha podido presenciar. Uno de los portentos más grandes que el ser humano haya podido estar allí para ver con sus propios ojos la grandeza del Dios al que servimos. Que Él puede partir mares, no solamente eso, puede crear universos. Aleluya. Puede resurgir una planta que está completa muerta, o así mismo resucitar a los muertos. Y necesitamos transmitir esta historia. Y usted dirá, oh, yo me sé eso. Lo estamos haciendo. Entre más cantamos, entre más, como le decía esta mañana, cantemos, porque este es un día de celebración. ¿Y por qué? ¿Por qué estamos cantando? Porque necesitamos recordar que nosotros no somos víctimas, sino que somos las personas que son beneficiarios de una salvación, beneficiarios del potencial de la vida eterna. Amén, gloria a Dios. Amén. Entonces, que seamos mejores narradores de la historia de Dios. Cuando cantamos, hay canciones que nos llevan a ese lugar de una intimidad. Hay adoraciones, hay alabanzas que te llevan a ese punto, que te rompe el espíritu, que te rompe el momento, la mentalidad carnal de aquel pensamiento que tú quieres simplemente pensar en tus ideas, en tus lógicas, en tu manera de pensar, pero no quieres soltarte a la humildad de poder admirar a Dios como Él merece ser admirado, obedecido, siendo mejores narradores a través de canciones, a través de poemas, a través de escritos. Que nosotros nos demos a la tarea de expresar por escrito lo que Dios te hace sentir, lo que su espíritu te hace percibir. Escríbelo para que seas mejor narrador, no solamente hacia otras personas, pero narrador de tu propia vida, para que sepas lo que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida. A veces tenemos que escribir para ver el espejo de lo que Dios produce dentro de nosotros. Por eso yo creo mucho en la poesía y en los cantos y en la alabanza. Porque te dejan ver el reflejo que tienes adentro en ese momento. Te ayuda a conocerte mejor, te ayuda aún más a conocer mejor cómo Dios es. ¿Cuál es el propósito de la canción entonces? Que no te olvides de narrarle tu historia de vindicación, tu historia de salir del pecado, tu historia de liberación a tus hijos. Tal vez si no te cree el vecino, ok. Pero hermano, necesitas que tus hijos te crean, que sepan que tu relación con Yeshua HaMashiach es genuina. Para que puedas producir cambio en ellos. Yo una vez conté la historia, y si repito, me perdonan, pero le pasa a mucha gente. Una persona que se convirtió había estado en la cárcel por algo que es bien vergonzoso. Y no quería hablar de eso. Y yo le decía, ¿tú eres un redimido? Sí. ¿Tú eres un redimido? Sí. Pero habla. Habla, porque mientras tú no puedes hablar, mientras tú no puedes hablar de la persona que tú eras antes porque te da vergüenza, significa que todavía Yeshua no es tu rey. Porque hasta el mismo
Hasta el mismo Faraón sacó, no siendo un creyente en el Dios verdadero, en el Dios de Israel, sacó de la cárcel. Mandó a sacar de la cárcel a José. Y cuando José le presentó la historia de él y le dijo, no es mi causa, no es mi poder, pero es el Espíritu del Dios viviente el que me permite darte esta información. Y ese es el que te está diciendo esto. Él que era un creyente en tantos ídolos, decidió creer en el Dios de José. Y lo sacó de la cárcel. ¿Cuánto más, hermanos? Si tú hablas del Yeshua, Hijo del Dios viviente, que te ha sacado de tu paradigma de vergüenza, de tu experiencia vergonzosa, y que puedes hablar ahora. Si yo antes era un drogadicto, si yo era antes un vende tal cosa, yo era un hombre que se mantenía en los bares, un hombre que no respetaba a mi esposa, un hombre que golpeaba a la esposa. Usted puede decir, yo era una esposa que golpeaba a mi esposo, porque la hay también. Entonces, pero Dios me ha cambiado. Solamente la persona que puede hablar libremente de lo que pasaba antes en su vida y le da el crédito a quien lo redimió, al Redentor de redentores, al Señor de señores y Rey de reyes, es una persona que ha sido librada. Porque si no, sigue siendo víctima de vergüenza. Entonces, en Éxodo 15, 1 al 3, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico al Señor y dijeron, cantaré yo al Señor porque se ha magnificado grandemente. ¿Cómo? En tu vida. Aquí él está hablando del pasaje de un lado, del lado de Egipto al otro lado de Saudi Arabia, de Arabia Saudita. Pero yo te estoy hablando en este momento que pases al otro lado de tu predicamento, de tus inhibiciones, de tu vergüenza, de tu miedo, de tus incapacidades, de tus dudas. Déjalo que se magnifique. Echando en el mar al caballo y al jinete. ¿Quiénes son los caballos y los jinetes? Esos son demonios que nosotros mismos provocamos. Pensamientos que nosotros mismos nos entrelazamos con ese pensamiento y no los queremos soltar. Se llaman ataduras. El Señor es mi fortaleza y mi canción. El gozo del Señor, mi fortaleza es. Cuando usted canta al Señor, usted se llena de fortaleza. Cuando usted canta a Dios, usted puede ver el poder de Dios más claramente. Porque hay algo en su mente. Las ataduras no pueden ser solucionadas con gente que está enojada, con gente que está preocupada, con gente que está atada. Cuando usted se empieza a alegrar, es que todo se empieza a soltar. Cuando usted empieza a alegrarse, usted mira el potencial de una posibilidad, de una oportunidad. Pero cuando una persona se empieza a presentarse a sí mismo, empieza a convertirse en su propio obstáculo. Y mi canción, Él me es por salud. Dios es tu salud. Él es la solución. En esa palabra salud es la solución, es la salvación. Es el que va a traer reparo a la situación adversa. Este es mi Dios y dice, y a este preparé habitación. Prepara la habitación en tu corazón para el Dios de la vida. Dale la oportunidad que Él te demuestre que Él es Dios. Dale la oportunidad que Él te demuestre que Él es Dios. Dios de mi Padre. Y a este ensalzaré. No lo puedes ensalzar con un corazón. El mismo Salmo te dice que cuando vengamos a su presencia lo hagamos con alabanzas y agradecimiento. El Señor varón de guerra es. El Señor es su nombre. Y ese Señor está en mayúscula porque es Hashem, porque es Yahweh, porque es Adonai. Aleluya. Bendito sea su nombre. Voy a adelantar un poquito porque no quiero. Entonces, la parashá Beshalach, la porción Beshalach, que significa cuando, en paréntesis, el faraón nos dejó ir. Yo oro que en esta mañana usted deje ir cualquier limitación.
Yo oro en esta mañana oraba, que Dios me quite las limitaciones que no me dejan ver bien, que no me dejan ser un buen líder, que no me dejan ser o ver lo que Él ve. Yo no quiero ver lo que yo veo, hermanos. Mi visión es terrenal. Aunque yo sea una persona espiritual, usted sea una persona espiritual, nosotros nos desenvolvemos en un mundo carnal, mundano, y eso es lo que vemos y escuchamos todos los días. Procuramos vivir en el espíritu. Ya no estamos en la carne, ya no andamos en el mundo, sino que habitamos en un mundo espiritual. Pero eso es una constante pelea, es un constante contraste, una guerra. ¿Me entienden? Que precisamos todos los días, lo quiera aceptar usted o no. Y todos los días ese mundo nos tira polvo, nos tira lodo. Y si nosotros no hacemos el trabajo de irnos depurando, de limpiarnos todos los días espiritualmente, entonces empieza a traer esas secuelas negativas, esas secuelas de adormecimiento espiritual. Entonces, cuando nos deja ir, aquí se me olvidó mencionar esto, pero qué bueno que lo puse en un lugar equivocado. La próxima semana estaremos celebrando el Día de los Árboles, o el Día de los Árboles. Es importante porque este es el día bíblico, es cuando se celebra, pues, y damos gracias, reconociendo, hermanos, que Dios nos ha dado un mundo precioso para que nos gocemos en él. Aleluya. Entonces, profetas, vamos a ver en Jueces, Torá, Éxodo 13, vamos a ir allí inmediatamente, y del pacto renovado vamos a ir a Mateo. Aleluya. Porque ¿qué pasa que no me está? Ok, rapidito. Este es un resumen de la paracha de Shalach, porque no la vamos a ver toda y solamente vamos a concentrarnos en un pedacito del capítulo 15 y después vamos a ir al 16. Dios libra y saca a su pueblo con poder, pero un corto tiempo después que los hijos de Israel salieron, el faraón se da cuenta, ¿verdad?, que ha cometido un error y corre a tratarlos de regresarlos, forzarlos. En Éxodo 14, 9 al 10, el egipcio, dice originalmente en la palabra, no dice los egipcios, con toda su caballería y carros de faraón y su gente a caballo y todo su ejército acamparon junto al mar, junto al lado de Pihahirot, la boca de la garganta. Pitón, póngase esto, esto de Pitón lo puse ahí de extra, pero se le llama la boca. Pi o P es boca, Hahirot, garganta. ¿Ok? Es como lo traducen. Delante del Baal Zephón, que es una especie de lugar donde había una posta, una parada, no parada militar como en el sentido de un desfile, pero una posta militar que decía o determinaba, he aquí que se termina la tierra de Egipto. Entonces, Israel levantó los ojos, es decir, el pueblo, y vio al gran ejército y temió y clamaron a Yahweh. Yo no sé si usted está viendo acá la explicación, pero cuando dice en el original el Egipto y después dice Israel, es una pelea entre dos pueblos. Lo que está diciendo la Torá, aquí hay una pelea entre dos pueblos, pero hay un mediador. ¿Ok? Entonces, los israelitas se encuentran encajonados, atrapados entre el ejército del faraón y el mar. Dios le dice a Moshe que levante su vara. No es tiempo, como les dije anteriormente, de estar orando. Hay gente que en medio de una situación, una crisis, dice, hay que orar. No es que estoy diciendo de que no se debe de orar. Es que en el momento de crisis hay ciertas necesidades que son elementales, que necesitas actuar para poder traer solución. Porque ya tú debes estar orado, ya tú debes estar ungido, ya tú debes estar capacitado en el Espíritu para ejercitarte en lo que es la voluntad de Dios. Pero no podemos estar orando en los momentos difíciles. Tenemos que estar orando antes para que estemos preparados. Entonces Dios le está diciendo, ¿sabes qué? En este momento no es hora de orar. Levanta la mano. Ejercítate en la autoridad que yo te he dado. Pueblo de Dios, ejercítate en la autoridad que Dios te da.
Una vez que el pueblo hebreo pasó al otro lado, el mar se cerró sobre el ejército. Ustedes saben, todo el cuerpo del ejército del faraón quedó ahogado. Moshe y los hijos de Israel cantan una alabanza agradeciendo a Hashem. Y eso es algo de lo que el tema que vamos a estarnos concentrando. El canto. Cómo ese canto ha traído al pueblo de Israel por 3.500 años y aquí, aún casi desaparecido, vuelve a resurgir. ¿Por qué? Porque se han dado al trabajo de cantar, de narrar, de ser locutores de la historia. No solamente del pueblo de Israel, pero del gran Dios que los salva, del gran Dios que los cuida, del gran Dios que los protege. El verdadero Dios. Apláudale, aleluya. En el desierto la gente sufre sed y hambre y repetidamente se quejan de Moshe. Se quejan por agua, se quejan por comida. Adonai endulza milagrosamente las aguas amargas del Mará y más adelante les hace que Moshe extraiga agua de una roca a través de tocarla con un bastón. Tuvieron hambre. Dios hace descender maná del cielo con el rocío. Cada mañana comerán lo necesario. Comerán lo necesario. El maná se disipaba a través del día. Por la noche les da carne de codornices. Los hijos de Israel reciben la instrucción para recolectar una doble porción del maná en el 6º día de la semana. Aquí Dios empieza a entrenar al pueblo a que se ejerciten en el Shabbat. Son las primeras instrucciones sobre la observancia del Shabbat, porque acuérdense, no es que no conocían este pueblo, o que sus ancestros no conocían servir a Dios en el Shabbat, pero habían sido esclavos por 400 años, o mejor dicho, por 200 y tantos años, así es de que ellos no podían ya ejercitarse en las cosas del Shabbat porque las habían olvidado. No tenían cuándo decidir, cómo decidir, no tenían manera de decidir sus tiempos, eran esclavos. Algunos desobedecen y salen a recoger maná en el 7º día, pero no encuentran nada. Eso me deja una gran lección y no quiero sonar religioso, pero es la verdad. Conociendo con sabiduría lo que conocemos ahora de Dios, conociendo con sabiduría lo que nosotros conocemos de Dios, sabiendo hacer el bien, sabiendo la palabra y no la cumplimos, y no la llevamos a efecto, nos resta la bendición del Señor. Empezamos a correr en la carencia. Empezamos a correr entre situaciones que estás haciendo cosas el sábado y te empiezan a suceder cosas porque Dios no está de acuerdo. Si ya recibiste la revelación, ya estás montado en ese camino, ya has empezado a aplicarla a tu vida, pues no puedes empezar para atrás, porque entonces vas a empezar a ver de que Dios no es que Dios te quita, no es que Dios te corta, sino que te está saliendo de la protección y empiezan a suceder situaciones. Usted dirá, entonces, ¿qué pasa con los hermanos que van a la iglesia los domingos? Ellos están sirviendo, fíjense bien, Dios es un Dios justo. Ellos están sirviendo a Dios bajo un conocimiento que les fue heredado. El mismo pueblo de Israel no está ejercitándose, aunque sus ancestros observaban el Shabbat, conocían del Shabbat, entendían que tenían que descansar en el 7º día. No era nada nuevo. Pero dejaron de hacerlo. ¿Por qué? Porque se les montó una cultura. Tuvieron que adoptar una cultura a través del vituperio, a través de serles injertadas a fuerza. Pero hoy en día miramos que la mayor parte del cuerpo del Mesías se reúne en domingo y ellos están siendo hasta cierto punto bendecidos. ¿Por qué? Porque desconocen una verdad. Tienen tapado el entendimiento. Lo leen y cuando miran sábado, leen domingo. Entonces están sometidos a una mentira heredada por sus ancestros. Por lo tanto, Dios, siendo un Dios justo, no va a ejercitarse trayendo una maldición, sabiendo que la persona necesita venir a una capacitación, a un entendimiento, una revelación, para que esto empiece a funcionar adecuadamente. Pero cuando usted conoce de la verdad,
es mejor no haberle conocido, dice la palabra, e irse para atrás. Porque malo es saber conocer el bien y no hacerlo, porque es contado por falta. A eso es a lo que me refiero. Entonces la Torah nos da estos principios porque usted tiene que aprender a no caerle a todo el mundo encima legalísticamente. Tenemos que entender que hay un balance. Y la palabra, aunque es legal, Dios es un juez y Él toma toditita la evidencia como parte para poder llevar una decisión justa. En Refidim el pueblo es atacado por los amalequitas, quienes son derrotados por las plegarias de Moshe y un ejército juntado por Josué. Ok. Vamos a la Torah. ¿Se pueden leer todos conmigo? El agua amarga del Mará. E hizo Moshe que partiese a Israel, es decir, salieron del área del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mará y no pudieron beber agua de Mará porque era amarga. Por eso le pusieron el nombre Mara. Es decir, no se llamaba Mara antes. Cada vez que ellos llegan a un punto es cuando ellos ponen el nombre. En el desierto, en aquellos tiempos, no había nada, hermanos. Eran muy pocos los lugares que tenían nombre, las villas que existían en el desierto, los pueblitos que se levantaban. Es cuando ellos van llegando a los lugares que ellos van poniendo los nombres. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Yahweh. Y Adonai les mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas y ahí los probó. Es aquí donde el Señor empieza a extender prescripciones. Él empieza a dar leyes y una estructura. En ese descanso, Él empieza a darle al pueblo estructura. ¿Okay? Eso es lo que dice la Torá. Es decir, empezó a darle Torá, empezó a darle instrucciones habladas a través de Moisés. Y dijo, si oyeras atentamente la voz de Hashem, tu Dios, y hicieras lo recto delante de sus ojos. ¿Qué es hacer lo recto ante Dios? ¿Cómo usted sabe que está haciendo lo recto ante su Dios? ¿Cómo nosotros sabemos que usted está haciendo lo recto ante Dios? Obedeciendo lo que Él dice. Amén. Como decían los hermanos, sencillito. ¿Ok? E hicieras lo recto delante de sus ojos y dieras oído a su mandamiento. Dar oído, shma, significa es escuchar con intención de obedecer. Entonces, no solamente es hicieras lo recto ante los ojos, no solamente cuando Dios te vea, porque Dios te mira de todas maneras cuando te escondes en la oscuridad, pero que escuchemos los mandamientos y los guardemos. Guardar significa no como aquel que guarda porque quiere esconder el tesoro de los demás porque si no se lo roban. No, que los guardes, que los mantengas, que los sostengas, que los retengas, que los practiques, que los compartas, que los vivas. Amén. Guardes todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que le envié a los egipcios te enviará a ti, porque yo soy Yahweh Rafa, tu sanador. Aleluya. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí juntos a las aguas. ¿Qué significa esto? Ellos venían ya de una victoria. Acuérdense que estamos adelantados porque el año pasado nosotros miramos la primera parte de esta porción. Si usted quiere ver qué es lo que enseñamos el año pasado, váyase a los videos en el YouTube. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Por qué la Torah nos tiene que dar este punto de información? ¿Es necesario? Nos pudo haber dicho, llegaron a un oasis y descansaron. Nos está hablando en una terminología, eso se llama hebraísmo. El hebraísmo te da, es una simbología que tiene que ver con una distinción específica acerca de Israel. ¿Cuántas eran las tribus de Israel? 12. Entonces, aquí la Torah dice que habían 12 fuentes de agua. ¿Qué es lo que está diciendo? Había agua suficiente para las 12 tribus. Dios está bien enterado de la necesidad específica individual de cada una de las personas, pero también específicamente de cada una de las 12 tribus. Es decir, no le faltó a nadie. Había agua para todo el mundo.
Denle gloria a Dios, aleluya. Si tú dices hoy que Dios no tiene nada para ti, o que si Dios puede, o que si Dios no te escucha, sabes que te escucha, pero no le interesan las quejas, no le interesa a Dios la mala crianza, no le interesa a Dios la impaciencia. Lo que le interesa es tu corazón obediente, y tu corazón en obediencia pero con fe, porque una cosa no activa la otra, ni la fe la obediencia sin fe no activa la manifestación de portentos en tu vida a través de la mano de Dios. Ay, pastor, ¿qué está diciendo? La verdad. Tenía autoridad Moshe. Estaba la presencia de Dios en la nube. Están enfrente del mar. Tiene parado con la nube de fuego al faraón para que no se acerque a ellos. Y están llorando. Tienen la palabra. Ellos van obedeciendo a la palabra. Están enfrente del mar porque fueron obedeciendo a la palabra, ¿sí o no? Amén. Entonces ahora, ¿qué les hace falta? Fe. Se ponen a llorar, Señor, ¿qué nos va a pasar? Nos van a matar. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Dile al pueblo que camine. ¿Qué es lo que dice? Accionan tu fe. Acciona tu fe. Acciona tu fe. Aleluya. Entonces ahora, ¿qué significan los 70 palmeras? ¿Quién de ustedes, cuando van al mar y usted mira una palma de coco hermosa, bien verde, enfrente del mar y el mar, y mira la palmera que el viento la sopla, usted dice, yo quiero irme a sentar ahí? ¿Amén? ¿Qué significa esto? Le está diciendo al pueblo, ¿saben qué? Ustedes vienen de ser esclavos, pero así como 70 vidas entraron a Egipto cuando vino Jacob con sus hijos y todos los familiares, 70 eran cuando salieron, ahora son 2,5 millones que vienen saliendo, y esas 70 palmeras representan, yo voy a levantar un jardín verdoso en medio del desierto por honor a mi pueblo y por honor a los patriarcas. Aleluya. Y acamparon ahí junto a las aguas de vida, hermano. Yo leo aguas, sí, aguas físicas. Pero ya nos dijo acá que habían fuentes de agua. Entonces esta es una redundancia que la Torá nos habla para enfatizar un punto. Las aguas de vida son y solamente vienen de Dios. Del Mesías ahí manifestado con ellos. Y hemos estudiado que prácticamente el faraón y todo Egipto echaron fuera al pueblo de Israel. Sí, lo echaron fuera, le dijeron, váyase, sí. ¿Por qué? Fueron movidos a repulsión por el dolor y a causa de la muerte de los primogénitos. Fue fuerte la insistencia de dejarlos ir. Dios provocó tanta dureza en el corazón de que cuando le tocó el corazón del primogénito, matando al primogénito del egipcio, el dolor y la desesperación los movió a rechazar al pueblo y lo echaron fuera. Hubo disensión en la corte del pueblo del faraón y en el pueblo del faraón. ¿Por qué? Porque unos estaban en pro y otros estaban en contra. Y unos que le decían, déjalo ir, no mira que nos están destruyendo. Mientras otros decían, no los dejes ir, son esclavos, nos pertenecen. Y yo mencioné, el año pasado, creo que sí lo mencioné, de que hay algunos escritos que hablan de que hubo una mini guerra civil ahí, porque unos estaban peleando para que esto no sucediera. Algunos sabios dicen, fue como si el faraón se estaba divorciando finalmente de la concubina o esposa esclava, pero Yahweh le hizo pagar la retribución o pensión. Dice en inglés, alimony. Es una manutención. Cuando hay un divorcio que ha sido bastante malo, o sea, un matrimonio que ha sido malo y desbalanceado, el esposo o la esposa, quien esté en mejor situación, es la que paga el alimony, la manutención cuando hay un divorcio. Pues ese divorcio que el faraón es provocado a darle, ¿ok? Es por los años servidos, no es que se los está regalando, es por los años
servidos. Por eso mandó a Moshe decir al pueblo que pidieran a los egipcios la riqueza. La Torá declara que el pueblo estaba armado, quizá razones que Hashem se llevó al pueblo por una ruta diferente. No, porque si hubiesen estado armados verdaderamente con elementos de guerra, se los hubiera llevado por la parte de el camino real que los llevaba directamente a Filistia, directamente al área de los filisteos, en el área de Gaza, donde estaban los filisteos, y los hubieran destruido, porque ya hemos hablado anteriormente de esto, pero lo menciono porque vamos por ahí para explicar algo. Dios decidió de llevarlos por ahí, porque sí estaban decididos, pero no estaban preparados. ¿Ok? Usted puede tener mucho valor para hacer ciertas cosas. Hay mucha gente que se tira a hacer cosas y tal vez no las saben hacer. Puedes estar decidido, pero no necesariamente preparado y pueden traer peores consecuencias. Entonces, para que no desfallecieran viendo que ahora tenían que pelear una guerra y aunque armados con armas de guerra, no estaban preparados. Y usted dirá, ¿cómo fue que adquirieron estas armas de guerra? Dicen los rabinos, y yo esto lo expliqué la semana pasada, que durante una de las últimas plagas, cuando se oscureció por completo por 3 días, eso le permitió, dicen los sabios judíos, de que los israelitas fueron movidos por el Espíritu, por instrucción de Dios a Moisés, que se fueran a descubrir dónde estaban escondidos todas las riquezas, dónde tenían todas las cosas. Y en el momento que Dios les dijo, ¿saben qué? Regrésense a Sucot para que recojan y le pidan las riquezas a los egipcios. Ellos también no solamente agarraron ropa, joyas, cosas de valor, pero también cogieron armamentos que no necesariamente estaban ellos aptos para utilizarlos. ¿Ok? Entonces ahora, veamos esto. La palabra Hamushim, miren la palabra ahí, Mush, Hamushim, es Het, Gimel, Shin, Yud, Mem, Sofit. Ven Sofit porque esta es una M, no tengo la gráfica que aparece, es la M del fin. Hay una M que se pone al principio de una palabra o en medio, o la otra se pone nada más al fin. Significa armados. Viene que también la palabra Hamush significa fieles, tiene relación con la palabra Hamishim, que significa 50, que es conectada con Yobel, que significa liberar, librar, soltar. Es decir, cuando Yeshua aparece en la tierra y es crucificado, era un año de jubileo, un Yobel. Y cuando Él muere en la cruz por nuestros pecados, Él nos libra del pecado porque es un año número 50, cada 50 años es un jubileo. Por lo tanto, esto tiene que ver que ellos iban, Hamushim, están fielmente preparados, están aptos, están emocionados, están listos. ¿Ok? Entonces, Hamishim, que es otra palabra que deriva de la misma raíz, tiene que ver con ese Yobel, jubileo, que indica liberación en referencia a la redención de acuerdo a las leyes de Shemitah. ¿Ok? La palabra Hamesh es 5. Por eso, cuando usted dice 5 es singular, o 5, perdón, pero eso, Hamushim, significa 50. Ahora, la palabra raíz es Homesh. Het Mem Shin significa robusto, corpulento, grueso, apto. Quizá la implicación con denuedo. Cuando una persona está, ¿me entiendes? Llena, está agilizada, está llena de valor, es con denuedo. Valor porque ya no temían al faraón. En otras palabras, cuando ellos iban saliendo de Egipto, el temor que ellos sentían cuando un Egipto se levantaba con una espada y ellos le hacían así, eso ya no les daba miedo. Estaban aptos, estaban fortalecidos, robustos, llenos de voluntad. En otras palabras, estaban listos, pero no preparados para la guerra. Un ejemplo de no estar listo. Apolo predica en Éfeso, que esto es del Nuevo Testamento. En Hechos, se me olvidó poner, creo que es Hechos 18, creo que es. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría,
varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Alejandría, Egipto. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, de espíritu con denuedo, de espíritu dispuesto, de espíritu fortalecido. ¿Ok? Hablaba y enseñaba diligentemente concerniente al Señor. Usted puede enseñar diligentemente. Antes, unos años atrás, yo pensaba que yo enseñaba diligentemente. No es que lo haya aprendido todo, todavía sigo aprendiendo y voy a seguir aprendiendo hasta que me muera. Pero yo escucho enseñanzas de hace 7 años, muy diferentes, porque el contenido ahora tiene más de lo que necesitábamos. ¿Me entiende? Entonces yo puedo sentir de que aunque a veces algunos de ustedes se me aburren escuchando, algunos se me duermen, créanme que lo que ustedes están recibiendo es conocimiento que les está sirviendo para levantar el entendimiento de las Escrituras. Y no es por mí, es por lo que estamos aprendiendo todos juntos de los maestros y de los sabios judíos. Amén. Aleluya. Aleluya. Entonces dice, nuevamente, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente de lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Solamente conocía el bautismo de Juan, esa era la única escuela que tenía, hermano. Posiblemente era judío de toda la vida, pero no conocía del Mesías nada más que el bautismo de Juan. Me recuerda a Rab Shaul, que era un judío ferviente, perseguía a los cristianos, a los creyentes de Mesías, y en el momento que Mesías le da el encontronazo, se le presenta y le dice, yo soy el Señor, y le dice, perdóname, se arrepiente, es cegado, le devuelven después la vista e inmediatamente se quiere poner a predicar al Señor. Y lo que provocaba era miedo, porque ellos sabían, el pueblo, que él andaba persiguiendo cristianos. Entonces es a lo que me refiero. Él estaba listo, pero no estaba preparado porque todavía no conocía nada del Señor. Él tenía que dejarse entrenar por aquellos que lo habían conocido en persona, por lo menos habían estado en las escuelas de los maestros que anduvieron con el Señor, o de los apóstoles. Entonces ahora, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le pusieron más exactamente en el camino de Dios. Es decir, le aclararon cosas, le enseñaron cosas, le clarificaron cosas, porque él estaba bien efusivo. Entonces, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos, espérate, tú no te puedes ir solo, porque te van a matar. Ok, te van a matar. Eventualmente todos padecieron por servir al Señor. Pero, ¿qué es lo que hicieron ellos? Con mucho amor escribieron a los discípulos para que les recibieran, para que él continuara su enseñanza, su aprendizaje. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Es decir, recibió bendición y él también pasó a ser un gran maestro. Entonces ahora, porque con gran vehemencia, usted sabe lo que es la palabra vehemencia, es como cuando el tsunami entra y desbarata todo lo que encuentra, eso es vehemencia. Él era con vehemencia refutaba públicamente a los judíos, los encaraba, los confrontaba. Refutar significa confrontar. Entonces le iban a matar. Él tenía que aprender bien las cosas. Porque, hermano, de nada sirve que le sirvamos al Señor y que perdamos la vida por una insensatez. Que porque yo sirvo al Señor. No, hay puntos de sabiduría que nosotros tenemos que aplicar. Porque a Dios le interesa la vida y quiere usarte. No quiere que te expongas neciamente. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Yeshua era el Cristo, el Mesías. Ya hablé el otro ejemplo de Rab Shaul. Otro ejemplo de importancia e impetuosidad, especialmente cuando hay palabra de Dios por profecía. Hazá, los sabios nos enseñan, y esto lo puedo parafrasear, que unos años antes, décadas o un poquito antes del nacimiento de Moshe,
hasta cuando él fue llevado o él se retiró de Egipto porque lo estaban persiguiendo para matarlo. El faraón, ¿verdad? Porque había matado a aquel egipcio. Aparentemente se cansaron la tribu de Efraín, habiendo escuchado las profecías de la salvación, que Dios iba a escuchar sus plegarias y que Dios iba a mandar un Goel. Goel es un libertador. Y entonces se cansaron de esperar, hicieron unas calculaciones y hicieron malas calculaciones y dijeron, son 400 años, tenemos que irnos. Hay uno que posiblemente, unos cuantos que se dijeron, nosotros somos los líderes, y agarraron y se llevaron, algunos sabios dicen que 300,000, otros más conservativamente dicen 30,000. Y se fueron, obviamente no se podían ir por el camino real, porque si descubrían que estaban ausentes, los iban a perseguir los egipcios, pero también para evitar que otros pueblos los encontraran. Lo evadieron y se fueron hacia el norte, y llegando a Filistia, al área de los filisteos los desbarataron, los mataron por completo. Entonces ahora dice, los sabios dicen que Ezequiel es enviado a una misión especial a resucitar a un valle lleno de huesos secos. Ese eran los huesos secos de los efraimitas que se escaparon. Los efraimitas somos nosotros ahora en las naciones. Y esos huesos secos que son revividos son de estos últimos tiempos, la profecía que se está cumpliendo, que toda la iglesia va a empezar a volver a ver hacia Israel, va a empezar a volver hacia Jerusalén, y se van a entender que hemos heredado mentiras infructuosas y que necesitamos observar la Torah exactamente como lo manda Dios. No sé si me están entendiendo. Estas tribus que abandonaron porque se cansaron de esperar, dijeron, estamos aptos, estamos listos. Tenemos el denuedo para atravesar el desierto. Se fueron. No esperaron al Goel que Dios iba a levantar. ¿Me están entendiendo? Están listos, pero no se fueron con la autorización del cielo. A veces nosotros nos podemos encontrar en nuestra vida tratando de experimentar cosas. Y queremos a fuerza que Dios haga de nuestra vida fructíferas en el momento que nosotros lo decidimos. A veces nosotros podemos estar tratando de aplicar ciertas cosas a nuestra vida porque queremos ver la mano de Dios en nuestra vida efectuando cosas grandes. Pero a veces Dios te dice, ¿sabes que hay una profecía? A veces te dice, yo quiero que tú sigas a alguien. A veces Dios te puede decir, ¿sabes? Yo quiero que no, tal vez necesitas seguir a aquel. Pero tienes que hacerlo con la voluntad de Dios, porque no importa que estés listo, si estás fuera de la voluntad, vas directamente al atolladero. Y estos efraimitas, Efraín, de la tribu de Efraín, se fueron, escaparon, pero fueron destruidos por enemigos. Y ese valle de huesos secos es después, en el futuro, que Ezequiel, no es una mentira, no es un midrashim, o una enseñanza, no es una alegoría, es verdad. Ezequiel fue mandado por Dios que caminara por este valle y le dijo, háblale a estos huesos que revivan. Eso es lo que le está pasando a la iglesia hoy en día. Estamos empezando a ver, estamos empezando a salir de ella, como nos dice Apocalipsis. Que empezamos a salir porque nos han mantenido detenidos en un concepto especialmente en contra de Israel, con un pensamiento antisemita, cuando nosotros tenemos que empezar a hermanarnos, porque somos de los dos pueblos, uno solo. Aleluya. Santo es el Señor. No sé qué pasa, será la batería. Ok, te voy a enseñar un par de mapitas. Estas son diferentes rutas que se han marcado la gente. Hermano, un experto dice que ¿dónde está Sukkot? Más o menos por acá tendría que estar, en esta Ramsés, por acá, por estos lados, hasta acá, donde el supuesto monte Sinaí tradicional, que no es ahí. Ese no es el verdadero monte tradicional del Sinaí. Son 200 millas. Entonces, y dice que desde aquí
también más o menos hasta llegar al área de Cades Perdea, son también más o menos 200 millas, que es un poquito más, pero más o menos 200 millas. Entonces, imagínense, de aquí hasta acá eran 11 días para llegar a Canaán. De aquí para acá y de aquí para arriba. ¿Cómo es posible que el pueblo iba a venir para abajo y hacer un montón de cosas? Hay muchas teorías que nos presentan alternativas y van siguiendo las escrituras, lo que dicen las escrituras. Ok. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sión, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. 15 días les tomó ese tramo de hacer ese recorrido. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiésemos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, todos los desperdicios que le daban los egipcios. Cuando hay hambre, hasta los desperdicios son buenos. Cuando comíamos pan hasta saciarnos, cuando nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud, y Yahweh dijo a Moisés, he aquí yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe, A veces Dios te manda una bendición. Cuando recibas la bendición, lo primero que tienes que hacer es presentarla, dar gracias. Cuando Dios te abra el camino, cuando Dios te abra la puerta, cuando Dios te llene de esa bendición, preséntesela a Él. Porque con esa bendición viene también una prueba, hermanos. Porque hay muchas personas que recibiendo la bendición se ensimisman, se levantan, se exaltan y se les olvida de quién fue el proveedor. Mas en el sexto día prepararán para guardar el dolo de lo que suele recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Yahweh os ha sacado de la tierra de Egipto. En otras palabras, que Él te sacó y que no fuimos nosotros. Ustedes nos están reclamando a nosotros. Pero aquí el responsable, el administrador, el proveedor, el guardador, el protector, es el Dios de los cielos. Amén. Cuando yo traigo una palabra fuerte, no se enoje con el pastor y el mensajero. Pónganse a nivel con el Padre Celestial. Vamos a leer rápido lo que está subrayado. Dijo también Moisés, Yahweh os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros. Porque Hashem ha oído vuestras murmuraciones, vuestras quejas. Es decir, tus querellas y tus quejas me las traes a mí, pero detrás estás murmurando. Porque no el pastor hace esto, y porque Dios, si estuviera escuchando de Dios, haría esto, pondría aquí, pondría allá. Házmelo como a mí me gusta, pónmelo como a mí me gusta, mídelo como a mí me gusta, porque yo quiero esto, porque esto es lo que a mí me gustaría, así me siento más cómodo. Murmuraciones. Sigamos. Mientras las cosas estén en buen camino. Sigamos. Aleluya. Entonces después dice ahí abajo, yo he oído las murmuraciones de Bene Israel, háblales diciendo, al caer la tarde comerán carne y por la mañana os haceréis de pan y sabréis que yo soy Yahweh vuestro Dios. Fíjense bien, es tan así que Dios prácticamente repite las mismas palabras casi textualmente que dice Moshe. Porque Dios es un Dios que honra. Cuando Él levanta un liderazgo, Él lo va a no solamente a justificar, lo va a apoyar y lo va a levantar y lo va a afirmar. Amén. Gloria a Dios. ¿Está bien claro? Las mismas palabras que el líder dijo son las mismas que está repitiendo el Padre. Es honrando al liderazgo. Esto es lo que Yahweh ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiera comer. Una vez el pastor Jorge, me acuerdo que nos trajo aquella enseñanza, de que es un midrashim bien hermoso, que está en la sabiduría de los judíos, que es
Una vez llegó una persona a pedir prestado y le dijeron, ¿cuánto necesita? Necesito mucho dinero. ¿Cuánto necesita? Dijo, pues no sé, tal vez estoy inventando la cantidad porque no me acuerdo exactamente. Digamos, $1,000. Y entonces el varón saca y le muestra un tremendo cantidad de billetes y se los pone en la mano. Hay gente que dice, se lo llevan todo. Pero este varón escogió nada más lo que necesitaba. Lo que él fue a pedir $1,000. $1,000 es lo que te llevas. Porque a veces eso delata el corazón. Si no tienes $1,000 ahora y después los tienes que pagar y vas a tener dificultad haciendo pagos, ¿qué te dice que ahora vas a poder pagar más fácilmente 10,000? Es traer oprobio, vergüenza y posiblemente cárcel si no los puedes pagar después. Entonces hay que ser sensato. Y eso es lo que digo, a veces estamos preparados, la vida nos presenta oportunidades, pero tenemos que utilizar las oportunidades que Dios quiere que las use, garantizándole salud a tu vida y a tu familia. Amén. No te desesperes cuando los demás hagan cosas grandes. Dios tiene tu tiempo. No te desesperes cuando alguien va más adelante que tú. Dios tiene tu tiempo. Hashem es fiel. Ahora, después le dije, en el 6º día recogieron doble porción, aquí en el 22, de comida, 2 cómeres por cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Yahweh. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moshe había dicho, y no se gusanó ni se dio. Y dijo Moshe, comedlo hoy porque hoy es día de reposo. Cuando Dios te da una prescripción, asegúrate de seguirla al pie de la letra para que la bendición no se te pudra. Es una enseñanza, es una instrucción bien clara de la Torah, pero es una enseñanza tremenda y profunda. Si tú sigues la dirección, no se te va a podrir la bendición. Si sigues la dirección, no se te va a podrir la dirección. Perdón. La bendición. Amén. Y Yahweh dijo a Moshe, ¿por qué? Antes, en el 27, y aconteció que algunos del pueblo salieron al 7º día a recoger y no hallaron. Fíjense bien, miraron el ejemplo de la bendición de los otros, pero todavía, ¿saben por qué sucede eso? Porque hay personas que dudan de creer en el potencial de Dios de bendecirlos, porque todavía están esclavizados por sus necesidades. Estas personas habían pasado 200 y pico de años en esclavitud, 400 es un sistema mundano, y entonces se acostumbraron a lo que ellos hacían, era lo que era. Acostumbraron a depender del egipcio que le tenía puesto el pie sobre sus nucas. Entonces ahora están comparando, Dios tienen una percepción de la vida de que si no agarro, si no amontono, para mí, los que están primero en la línea son los que saben llevar lo mejor. Esa es la mentalidad de personas que todavía están anclados al sistema del mundo. ¿Por qué? Porque mismo Yahweh dice, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Cuando la persona está dependiendo del sistema de esclavitud que te ha amarrado por tanto tiempo, la persona empieza a pensar de que si no aglomero, no me voy a abastecer. Y si doy prestado, me quedo sin nada. Si yo ayudo a alguien, estoy limitando a mi propia familia. Es al contrario, porque aquel que guarda su vida la pierde, y aquel que pierde su vida, ¿qué? La gana. Son principios bíblicos que el mismo Mesías nos ha enseñado. Dale una gloria al Señor, hermano. Entonces exigieron agua y carne y se olvidaron de la capacidad de Hashem. No, pero la inmediata necesidad usurpa lo tangible de la evidencia pasada. Acaban de ver a Dios proveerles, que los salvó de la muerte, partir el mar, darles aguas, llevarlos a oasis, bendecirlos, protegerlos. Y se les olvidó.
¿Por qué? Porque la inmediata necesidad usurpa, se roba el lugar que le pertenece a la gloria de Dios y empiezas a ver tu necesidad inmediata. ¿Está entendiendo? No importa que viste el portento allá, lo que ahora dices es tu mente, la lógica, pero ahora hoy necesito más. Hoy es el día que yo necesito. O sea, esa exigencia tan de niño, ¿ok? Entonces, vemos el simbolismo de las 12 fuentes de agua y los 70 palmeras. Yo tengo al presente tu principio y tu final, está diciendo el Señor. Yo soy tu proveedor, no temas. En el desierto Dios no solo es el protector, pero el Padre administrador, el que se ocupa de que no tenga falta nada. Usted como padre de familia, usted sabe que hay que ir a hacer compras. ¿Cómo? Porque te lo dice la esposa, porque abriste el refrigerador y no encontraste tu comida favorita. No, ambas cosas. Tu esposa te lo puede decir, pero también es porque abriste la alacena, abriste la refrigeradora y te diste cuenta que hace falta. Hay que ir de compras. Entonces, el administrador es Dios. Él sabe la minucia de tu diario vivir. Él la tiene en control. El pueblo reclama a los líderes, pero murmuran a Dios de su capacidad de proveer. Es una provocación más bien. Como cuando el niño quiere probar a su papá a ver si le da el juguete. ¿Quiénes somos nosotros? Hermanos, ¿quiénes somos nosotros para murmurar? Porque es contra Yahweh que estamos murmurando a veces. Ese es claro, entendido de un líder que sabe que tiene el respaldo de Yahweh quien sirve. Vuelvo y repito, contra Yahweh ha murmurado. Y él ha oído sus murmuraciones. Es él el que tiene claro entendimiento de quién es el líder y que él lo está respaldando. ¿Y quién es el que le sirve? La necedad que provoca el temor y el sentimiento de destrucción que se esculpió en la mente del pueblo sometido a la esclavitud por 400 años. Eso es lo que lo tiene amarrado. Tenemos que aprender a soltarnos de esos sentimientos pasados, de la zozobra, de la incertidumbre, de la escasez. Si tú dices que Él es tu rey, todo lo que tú tienes te pertenece a Él. Hermanos, entendemos esto cuando decimos, Señor, tú eres mi rey. Somos capaces de decirle al Señor, lo mío es tuyo. Cuando nosotros nos soltamos, podemos soltarnos. Si alguien necesita algo, dar. ¡Wow! El silencio. Santo. ¿Eres capaz de incomodarte por permitir que una persona se acomoda? ¿Eres capaz hoy en día de ir en el bus y miras a una persona de edad y levantarte, aunque sea hombre, y darle el asiento? Estamos hablando al principio de que nos estamos enfriando, porque el amor de muchos se va a enfriar en estos tiempos. Y eso que Dios nos habla claramente del estatus emocional, espiritual del cuerpo. Necesitamos despertar, porque tampoco la tibieza es buena. La tibieza puede ser un poquito cómoda, porque no te estás fregando por nada. Perdona la palabra, a algunos parece que es una mala palabra, pero para mí no. O sea, te estás molestando la existencia por ayudar a alguien, porque quieres estar cómodo. Pero dice que al tibio, Él lo va a vomitar de su boca también, por la tibieza. Entonces, deja, error, de cuestionar las razones de Dios. Obedece y después entenderás. Obedece la ley, apégate al rito. Muchas personas dicen, ¡ay, rito! ¡Uy, santo, rito! De verdad, busquemos la palabra rito en el diccionario. Es algo que repetitivamente se hace. Entonces, somos ritualistas porque venimos todos los sábados a la iglesia, o los domingos, la gente que va todos los domingos son ritualistas. Rito es algo que se hace repetitivamente dentro de una congregación de religiosos, de particular religión, de la que sea. Y repiten, haciendo cosas que les ayudan a sentir que están expiando ciertas culpas. Esa es una definición. Se los puedo poner en otras palabras, costumbres. Sigamos las costumbres que Dios nos enseña, las prescripciones que Dios da. La palabra rito es necesaria porque te establece que hay que hacerlo.
Hay cosas ritualísticas que no hay que hacer, hay cosas rituales que sí hay que hacer. No son tu lógica, tu inteligencia ni tu temor, es la visión y voluntad de tu Mesías. La voluntad de tu Mesías es que la palabra de Dios, la Torah de Dios, de sus padres, se vivifique en ti. Yeshua intercede mejor como tu abogado cuando obedeces la Torah. ¿Qué cosa más terrible es que un abogado, el defendido, le haya escondido cierta información y de repente salga a la luz en medio del juicio? Porque eso se le puede venir abajo el caso. Por eso es que un defendido debe de hablar con la verdad a su abogado. Y cuando nosotros estamos contrarios a la voluntad de Dios, Yeshua puede hacer el efecto de abogado mejor cuando estamos en obediencia. Esta es la ruta que muchos dicen que realmente el mar que se abrió fue este lago de aguas amargas, que no fue este. Pero este es el que nosotros creemos. Que en vez de bajar hasta acá, después subir, fue de que ellos vinieron por acá, después subieron un poquito porque le dijo, no, para arriba otra vez, y después cruzaron. Y después aquí está el verdadero monte Sinaí. Ahora, para que lo miren, ¿se acuerdan cuando hablamos de la garganta de la pitón? Es como una culebra. ¿Se acuerdan que yo les digo que estos cañones se partean entre las montañas? Pues como una especie de culebra, y esa es la boca. Eso es una playa gigante donde el único lugar donde podían llegar 2 millones y pico de personas y establecerse. Entonces lo tiene. Esta es la boca desde adentro del cañón y ahí está la playa. Y aquí se lo presentan satelitalmente de esta, como quien dice, de esta dirección. Después se lo presenta enfrente y ahora se lo presenta desde arriba. Es ahí donde cruzaron ellos. Acá. Porque aquí es un hueco, 1000 y pico de pies para abajo de profundidad y también acá para abajo 1000 y pico de pies. Y aquí hay un hombro debajo del agua, pero es más alto. Y entonces cuando se levantaron las aguas, entonces ellos pasaron por ese puente de tierra. Nuevamente, esta es Migdol, okay. Esta es Jairot, y este otro lado era Baal-Zephon. Entonces, y estas son las evidencias arqueológicas que se han levantado. Este es un pilar que el rey Salomón mandó a poner tanto de un lado, el lado de Egipto, como el lado de Arabia Saudita. Y están establecidos en estos puntos. ¿Okay? Como prueba de que ahí fue el cruce. Lo que pasa es que nadie, cuando ahora se han venido estudiando, han estado estudiando, todavía hay mucha incertidumbre, la academia quiere más pruebas. Y esto es lo que les estaba explicando, es que para acá es un hueco, para acá es un hueco, y en medio hay tierra, hay un lomo de tierra por debajo del agua, pero hay un lomo. Y ahora lo mira de esta manera, nuevamente, la ruta. Esta la hace más para arriba. Yo creo que ellos vinieron por acá. Para acá y después para allá. Y esta es la tierra de Goshen. Esta era la área que le pertenecía, o sea, donde habitaban, donde estaba el pueblo judío. Y hay pruebas. Se han sacado ruinas de la tierra de la manera como construían los judíos o los israelitas. Estos más mapas, okay, para que nos miren de una forma diferente. Gloria al Señor. ¿Tienen hambre? Gloria a Dios. En Jueces encontramos, rápidamente lo voy a parafrasear, en Jueces encontramos de que, mejor lo vamos a dejar ahí, hermanos, porque no quiero tomarme mucho más tiempo del necesario. Ya estuve casi una hora 5 minutos. Vamos a dejarlo ahí. Padre Santo, te damos gracias por esta palabra. Te bendecimos y te glorificamos y te honramos
dejándote saber de que tú eres nuestro Dios y nuestro Rey. Gracias por la evidencia del canto